El tema que nos une es que hace 800 años San Francisco, como vimos, se va al Malek el Kamel en Egipto, el Malek el Sultán, en 1219, y también las fuentes cristianas hablan de este evento. Yo dejaría la parte de los detalles desde el punto de vista histórico exactamente, pero la intención de San Francisco principalmente fue o convertir al sultán al cristianismo o morir mártir. Entonces, estas doble metas, y Francisco no logró ninguna de las dos, pero logró una cosa más, la que es, abrió por primera vez en la historia de la humanidad el diálogo cristiano occidental con el Oriente. Hay que decir cristiano occidental porque los cristianos en Oriente vivían ya desde mucho antes con los hermanos musulmanes, yo voy a evitar el término porque es una comunidad aparte que nació más adelante en el siglo XX. Digo hermanos en sentido, hermanos y hermanas en sentido general. Entonces, el punto era que estos cristianos orientales vivían también con los musulmanes y compartían todo antes de San Francisco. Es decir, todas las comunidades cristianas que antes de San Francisco, como la copta, la del Irak, la del Irán, etcétera, etcétera. Y compartían un diálogo también a nivel de doctrina, que habían también atrios, ¿no?, de encuentros donde se dialogaban también a nivel de la doctrina, además del nivel de la convivencia. Entonces hay que poner esto, no es la primera vez que se encuentra el cristianismo con el Islam. El cristianismo en Oriente está antes del Islam 7 siglos. De hecho, cuando el profeta va a Medina, la ciudad a donde va el profeta, que es Yathrib, es su nombre, que son dos ciudades que juegan papeles importantes en la vida del profeta, Meca y Yathrib, que es Medina. Allí se encuentra con judíos y se encuentra con cristianos y hacen la Constitución de Medina, que es una constitución también política y legal. Eso hay que decirlo. Sin embargo, la importancia de la visita de San Francisco al sultán es como el cristianismo occidental se encuentra también con el cristianismo oriental. Y esto precisamente lo que toma el Papa Francisco en el documento de Dubái, que se llama la fraternidad humana, donde dice que el occidente puede aprender del oriente y el oriente puede aprender del occidente. Eso es muy importante. Sin embargo, con esta premisa linda, nos encontramos con la realidad, y la realidad que hay un conflicto en esta zona, que es el Medio Oriente, que es también el mundo árabe. Este conflicto es complejo. ¿Por qué? Podemos imaginar, hay un conflicto árabe-árabe entre países árabes. Hay un conflicto árabe-israelí entre los árabes y entre los israelíes. Hay un conflicto interislámico, porque el Sheikh cuando dice el Islam, el verdadero Islam, la pregunta sería, ¿cuál es el Islam? Porque también como yo no represento todo el cristianismo, en cuanto católico, el cristianismo también tiene ortodoxos, protestantes y protestantes históricos, pentecostales, pero la mayoría del cristianismo es la católica. En el caso del Islam, el Islam también está desde el inicio de su historia, reúne muchos grupos. Los más famosos son sunitas y chiitas. Sunitas son los 90% del Islam, más o menos que están en el Medio Oriente como los países árabes. El Islam está en 162 países a nivel mundial. Y como dijo también el Sheikh, que no todos los musulmanes son árabes, porque hay también musulmanes de otras zonas del mundo. Como también no todos los árabes son cristianos. A mí me sorprende cuando estaba en Italia que preguntan cuándo se convirtió al cristianismo, pensando que siempre árabe significa musulmán. Pero no es así, porque hay árabes, podríamos decir hasta judíos, hay árabes judíos, hay árabes cristianos, hay árabes musulmanes. Entonces, miren la complejidad de la cosa, que no es fácil. El Vaticano está dialogando precisamente con la parte
mayoritaria, que es el sunita. Todo lo que vimos en el video está en Egipto, está en la escuela grande del Azhar, está más o menos con esta escuela sunita, aunque con representantes también de otras denominaciones. ¿Dónde quiero ir? Yo tengo una postura, y ahora para ponerla en la mesa para el diálogo. El conflicto que está en Medio Oriente, en los países árabes, para mí tiene tres raíces que podemos analizar. Primera raíz es el político económico, el político económico, porque en palabras sencillas hay muchos intereses nacionales y internacionales para jugar en esta zona, como también estaba diciendo el Che, el petróleo, los dólares, los gas, hay otras cosas, ¿no? Cuando se hizo la guerra al Irak, muchas cosas salieron del Irak, no solamente petróleo, muchas cosas de la antigüedad. Es decir, una primera dimensión del conflicto que está en Medio Oriente, en mi punto de vista, son los conflictos. ¿Por qué hay conflicto? Porque hay conflicto de intereses internacionales y locales. Y no es casual que encontramos, por ejemplo, en el tema de Siria, que Siria hay países contra, hay países con. Entonces, ¿quiénes están con Siria? Rusia, ¿cómo se llama? Irán, Corea, etcétera, etcétera. Y ahora, ¿quiénes están contra? Estados Unidos. Entonces, hay una dimensión político-económica. Espero que después lo dialogamos, ¿no? Porque toca buscar soluciones. Yo no solamente pondría, ¿cómo se llama?, las raíces del problema sin intentar algo de solución. El segundo que sí, y que me perdone el Che, y esto para discutir, hay raíces religiosas. Entonces, si tenemos que decirlo, en la lógica de ¿qué? De la caridad, de la verdad, porque los Daesh, ISIS, el Estado Islámico, y si hay un momento hablamos de cómo nació este Estado Islámico, etcétera, etcétera, porque también es historia importante. Cuando hacen esto, lo que están haciendo, prácticamente que ponen como axioma, ¿no? Cosas también que están tomadas del Islam. No hay que olvidar, Abu Bakr el-Baghdadi, no el fundador, el presidente, o el jefe, el califa, que se proclamó califa, hizo el doctorado en ciencias islámicas. Las raíces religiosas son conflicto de qué, no ya de intereses, sino de interpretaciones de la religión y de lo religioso. Estamos bien, y estoy de acuerdísimo, que el Corán contiene muchos versículos que invitan a la paz, que invitan a la hermandad, a la fraternidad, que invitan a la convivencia. En la historia del Islam también hay. Pero un lector del Corán se encontraría también con versículos que también van por una línea contraria. ¿Por qué hay conflicto en Medio Oriente? Porque unos van por la pacífica, y tal vez es la postura del Che, que es, a mí me gusta mucho, y que eso es lo que hay que sacar de la religión. Pero otros, en nombre de la religión, en nombre del Corán, tienen otras interpretaciones de la religión, en una clave más bélica, una clave más violenta. ¿Esto es el verdadero Islam? Seguramente no, porque el documento que firma el Papa a eso voy a llegar al final, con el Sheikh Ahmad al-Taib, que representa a los sunitas más o menos como figura, dice que la violencia no está dentro de las religiones y no debe estar, como también lo ha leído el padre Pierre en la introducción. Sin embargo, ¿qué hacemos con los que pretenden de usar la religión? Lo mismo en Israel, porque no es una cuestión solo del Islam, es una cuestión de Israel. También lo que pasa en el conflicto israelí-palestino, israelí-árabe, es también que ellos pasan agendas políticas también con una clave religiosa de la Torah. Entonces, segunda raíz del problema que está es la religiosa, la interpretación diferente de uno al otro. Porque no preguntaría yo esto, ¿cuántos de los Estados Islámicos están listos a reconocer a los chiitas o a otros sunitas
como verdaderos, auténticos musulmanes. Para ellos también esto no es del todo obvio, no es del todo obvio. Entonces, hay sunitas moderados, hay sunitas también que buscan la paz, eso sí, pero ¿qué hacemos con nuestros textos fundacionales? En ese sentido, las fuentes de nuestra religión. Como digo bien el Sheikh, que el Islam tiene doctrina y tiene ley. La doctrina son las 5 famosas creencias del Islam, que el Sheikh lo digo. La ley se divide en adoración y en órdenes. Adoración son los 5 pilares del Islam, ¿sí? Y los órdenes son tomados de muchos versículos coránicos que dan, como digo el Sheikh, de cosas públicas y cosas privadas. Sin embargo, ¿qué hacemos con nuestros textos? Esta es la tarea de todas las religiones, no solamente del Islam, es la misma del judaísmo, la misma del cristianismo. ¿Cómo leemos los textos con una perspectiva, una hermenéutica, una interpretación? No tanto para traicionar el texto que nos dirige, sino para buscar verdaderamente lecturas diferentes que invitan a la convivencia pacífica. Tercera raíz, más que político, económico, religioso, es la cultural. En el mundo árabe hay analfabetización, no solamente de Internet, ¿sí? No solamente que no saben usar el Internet, no, de escribir, de leer. Y esto también, desde el punto de vista de la psicología, también causa que unos buscan de salir con distintas maneras de este conflicto. Y precisamente eso a nivel de la descripción. A nivel de la operación es que tenemos 2 visiones. La visión tradicional, que quiere seguir pensando que estamos en el Islam del siglo VII, en la península arábica, y otros que piensan un Islam moderado. ¿Qué esquema a nivel cultural? Es la cultural como descripción de la analfabetización, lleva que vivimos según una lógica antigua de un Islam que vivía con un contexto diferente de la modernidad, porque el Islam del siglo VII, de la Edad Media, como lo es el cristianismo, no es lo que pasó en la modernidad. Tenemos que decir que ya estamos en una época moderna, y más que unos hoy hablan de la postmodernidad, es decir, hay como mucho desarrollo en la historia. Los que pretenden el sueño del califato es la visión antigua de un Islam antiguo, regresar otra vez con un sueño de califato. O vivimos en un mundo moderno, viviendo juntos, porque el problema actual, yo creo, no es tanto cuál verdadera religión, sino la religión misma tiene verdad. El problema es que el ateísmo, la indiferencia, es un problema para dialogar. Entonces, cerrando, esas son las 3 raíces que veo del problema, del conflicto que está en Medio Oriente. Y se anuncian estos puntos verdaderamente para dialogar, dónde está una solución para eso. El último punto, que para cerrar, es la cuestión del diálogo. Si hay una comunidad entre el cristianismo que buscó el diálogo con el Islam, esa es la Iglesia Católica. Nosotros sabemos que a partir del Concilio Vaticano II, que fue del año 1962 al 1965, que es un evento a nivel de la Iglesia Católica, dedicó por primera vez en la historia un hablar positivo de las religiones. Es decir, hay concilios también anteriores que hablaron de las religiones, pero en una clave de condenar, negativa. El Concilio Vaticano II habló en clave positiva, especialmente del Islam, en 2 lugares. El Lumen Gentium, el documento sobre la Iglesia, el numeral 16, y el numeral 3 de Nostra Aetate, donde dice, evaluamos las creencias que nos unen con el Islam, precisamente el Dios creador, el Dios uno, la ética, y menciona a María. Una cosa muy buena en el Islam, en el Corán, que María es la única mujer que está mencionada con su nombre
en el Corán. Y tal vez más adelante les busco las cifras, cuántos y dónde está. Eso también nos dice una cosa, que el diálogo es posible, y yo creo que el diálogo se puede hacerlo a dos niveles. A nivel, o mejor dicho, a tres niveles. Al nivel de doctrinas, como estamos haciendo más o menos el nivel de universidad, de ver verdaderamente, porque nadie está puro, limpio, inocente, no. Lo que pasó en la historia del cristianismo, yo creo que es lo que está pasando ahora en Medio Oriente. Como era difícil salir de la Edad Media con todas sus complicaciones, también estamos en una fase parecida en Medio Oriente. Es decir, esto es lo que se espera hacer a nivel doctrinal. Vemos realmente cómo hacemos una interpretación que corresponde con nuestra época. Segundo, a nivel práctico, cómo trabajamos juntos. Aparte, no cancelamos las diferencias que hay, sino cómo trabajamos juntos para el bien de todos los seres humanos. Esto también nos puede unir. Unir a nivel doctrinal, buscamos qué elementos comunes que tenemos, pero a nivel práctico trabajamos juntos para el bien de la humanidad. Y el Islam tiene mucho potencial para eso. La última que yo quisiera practicarla hoy, empecé con un versículo coránico que empieza del Corán, la primera sura, es la unión a nivel espiritual, a nivel de la oración. A mí me gusta personalmente la corriente sufí. ¿Y qué es la corriente sufí? La corriente más mística. Y esta mística, precisamente, a veces no niega las doctrinas, sino va más allá de estas doctrinas, buscando caminos de paz. Me viene en mente Muhyiddin Ibn Arabi, es un místico musulmán, que dijo una linda frase que ya creo que podría ser un axioma. Mi religión es el amor. Y estos místicos no niegan la doctrina, sino van más allá de la doctrina. Para nosotros San Francisco es un místico y logró esta unión de corazones, y por eso pienso yo que podemos trabajar como diferentes, porque el diálogo no tiene que cancelar las diferencias. Si hablamos de diálogo, hablamos de identidad y hablamos de otredad, alteridad. Entonces, ¿cómo compaginamos las dos cosas? Eso es el desafío que veo.